Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV pide que no dejemos de rezar por la paz y afirma que las guerras son un escándalo para toda la humanidad y un clamor a Dios. Israel anuncia el comienzo de la operación militar para separar el sur del Líbano por el río Litani, destruyendo los puentes que la comunican. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de México insta a reconocer el valor de la persona desde la concepción para construir una sociedad verdaderamente humana. La Nunciatura Apostólica de Camerún advierte de los estafadores que intentan vender entradas para las celebraciones de la visita del Papa León XIV al país y subraya que el acceso será completamente gratuito. La Iglesia en España celebra el Día del Seminario. Castellón de la Plana acoge la 33ª procesión diocesana con la participación de 57 cofradías y hermandades. Delegaciones de Estados Unidos y Ucrania retoman el diálogo para avanzar hacia un acuerdo de paz integral. Cuba sufre el segundo apagón total de su sistema eléctrico en una semana. En España, el Partido Popular pide reincorporar a los militares de complemento y mejorar condiciones para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas. El crecimiento de la economía española podría retroceder hasta 2 puntos y la guerra en Irán se alarga, según un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria. Y en deportes, el atletismo español continúa con su buena actuación en el Campeonato del Mundo en pista cubierta. El Papa León XIV, tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, ha hecho un nuevo llamamiento en favor de la paz en Oriente Próximo y en otras regiones del mundo asoladas por la guerra y la violencia. El Santo Padre ha insistido en que perseveremos en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad. El Papa León XIV saludó a los fieles y peregrinos de Italia y diferentes países que llegaron hasta la Plaza de San Pedro para rezar a la Madre de Dios. Especialmente saludó a los atletas llegados de todo el mundo que participan en la Maratón de Roma. De esta cita deportiva, el Santo Padre afirmó que es un signo de esperanza y deseó que el deporte abra caminos de paz, inclusión social y espiritualidad. El obispo de Roma, en su mensaje previo al Ángelus, en este quinto domingo de Cuaresma y a pocos días de iniciar la Semana Santa, ha reflexionado sobre el Evangelio de la Resurrección de Lázaro que se proclama en la liturgia de hoy. León XIV recuerda que este relato nos invita a ponernos a la escucha de esa profunda necesidad y con la fuerza del Espíritu Santo, liberar nuestros corazones de hábitos, condicionamientos y formas de pensar que, como grandes piedras, nos encierran en los sepulcros del egoísmo, el materialismo, la violencia y la superficialidad. El obispo de Roma ha explicado que en el itinerario cuaresmal este es un signo que habla de la victoria de Cristo sobre la muerte y del don de la vida eterna que recibimos en el bautismo. En este sentido, el pontífice indicó que la liturgia nos invita a revivir a la luz de la inminente celebración de la Semana Santa, los acontecimientos de la Pasión del Señor, la entrada en Jerusalén, la última cena, el juicio, la crucifixión, el entierro, para percibir su sentido más auténtico y abrirnos al don de la gracia que contienen. Y dirigiendo su mirada a nuestro tiempo, el Papa dijo que la gracia de Cristo ilumina este mundo, que parece estar en una búsqueda constante de novedades y cambios, incluso a expensas de sacrificar cosas importantes como el tiempo,
energías, valores, afectos, como si la fama, los bienes materiales, el entretenimiento o las relaciones pasajeras pudieran satisfacer nuestro corazón o hacernos inmortales. Por último, el Papa invitó a encomendarnos a la Virgen María para que nos ayude a vivir estos días santos, con su fe, con su confianza, con su fidelidad, para que también en nosotros se renueve cada día la experiencia luminosa del encuentro con su Hijo resucitado. Y en el ámbito internacional tenemos que contarles que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado el principio de una operación para destruir inmediatamente los puentes sobre el río Litani, que sirve como barrera de separación geográfica del sur del Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hezbollah para trasladar equipos de combate, así como las poblaciones circundantes, siguiendo el modelo de Rafah en la Franja de Gaza. Israel ha acelerado esta semana sus acciones en el sur libanés, objetivo primordial del ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte de Israel, objetivo de ataques de las milicias del partido chií. Israel Katz también ha anunciado que ha dado instrucciones al ejército para acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea del contacto. El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur de Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río. Precisamente, Irán y las milicias libanesas de Hezbollah han acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles contra Israel durante las últimas 24 horas, con una ola de bombardeos que ha dejado, según el último balance del Ministerio de Salud israelí, al menos un muerto y 303 heridos, 8 de ellos graves, la mayoría en el sur del país. El recrudecimiento comenzó como represalia directa tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz. Irán ha anunciado además ataques contra el puerto de Ben Gurión con un nuevo modelo de dron más avanzado y destructivo y con un alcance de 2.000 kilómetros, barato, de pequeño tamaño, rápida fabricación y capacitado para evadir radares, según ha declarado un portavoz militar iraní. El ejército de Israel no se ha pronunciado sobre ello. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum a las autoridades iraníes, a las que ha amenazado con atentar contra sus centrales eléctricas si no reanudan la circulación por el estrecho de Hormuz en las próximas 48 horas. La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Hormuz y ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas las bases militares. Y en este contexto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido en las últimas horas conversaciones con su homólogo y mediador internacional, Badr al-Busaidi, y con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, para tratar la situación actual de la guerra de Irán y el recrudecimiento que ha experimentado en los últimos días. En la llamada con al-Busaidi, ambos diplomáticos han coincidido en su interés conjunto en que prosigan las consultas entre ambas partes en medio del conflicto. Al-Busaidi, cabe recordar, ejercía como uno de los mediadores principales entre Irán y Estados Unidos sobre las conversaciones en torno al programa nuclear de la República Islámica, colapsada desde el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel comenzaron la operación militar contra Irán. Noticias de la Iglesia en el mundo. Comenzamos nuestro recorrido en México, que ha subrayado que su país solo, la Iglesia en México ha subrayado que su país solo podrá aspirar a ser una sociedad verdaderamente justa y humana cuando se promueva una cultura que coloque a la persona en el centro, reconociendo su valor desde la concepción. En el marco del Día Internacional de la Vida, que se celebra el 25 de marzo, el obispo responsable de la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Salazar, ha compartido una reflexión con el título Hacia un cuidado integral de la vida humana.
En el documento, el prelado explica que para un católico la defensa y cuidado de la vida no es solo una opción ética, sino también una exigencia que brota del reconocimiento de la dignidad humana. No obstante, Monseñor Salazar insiste en la necesidad de comprender este compromiso desde una perspectiva integral, dejando atrás una visión reduccionista de la persona. El prelado afirma que el cuidado integral de todo ser humano comienza con la protección del niño por nacer y el acompañamiento de la madre. Para ello, considera necesario generar políticas públicas que apoyen a las familias, que brinden atención médica adecuada, acompañamiento psicológico y condiciones sociales dignas. Viajamos hasta África. La Anunciatura Apostólica de Camerún y las autoridades eclesiásticas locales han advertido de los estafadores que intentan extorsionar dinero, haciendo creer que se venden entradas para participar en las celebraciones de la visita del Papa León XIV ante su próximo viaje al país del 15 al 18 de abril. Esta advertencia llegó después de que estén circulando en aplicaciones de mensajería fraudes destinados a inducir a los fieles a pagar para asistir a las misas con el Papa. En su nota oficial, la Anunciatura Apostólica de Camerún remarca que el acceso a todas las celebraciones litúrgicas presididas por el Santo Padre, en particular en Yaoundé, Bamenda y Douala, serán completamente gratuitas. En este sentido, las autoridades eclesiásticas han pedido a los fieles que no se dejen engañar por ninguna iniciativa privada que intente pedir dinero por el acceso a las celebraciones papales. En este comunicado también subrayan que la visita apostólica del pontífice es ante todo un acontecimiento espiritual y eclesial de gran importancia para la Iglesia en Camerún y en toda la nación. Por ello, la Anunciatura en esta nación ha invitado a los fieles, a las comunidades cristianas y a las personas de buena voluntad a centrarse principalmente en la preparación espiritual de este evento histórico, a través de la oración, de celebraciones litúrgicas, momentos de adoración, catequesis y compromiso con la reconciliación. Y nos trasladamos a Camboya, donde se ha clausurado la investigación diocesana de la causa de beatificación y canonización de los mártires de esta nación, Joseph Mar Salas y sus 11 compañeros. Como explica el vicario apostólico Phnom Penh, Monseñor Olivier Smith-Hausler, en ese informe se narra la historia de Camboya entre 1970 y 1977 y es un testimonio de fe incomparable con las nuevas generaciones de cristianos bautizados de hoy. El obispo Phnom Penh ha recordado que el Papa Francisco dio a la Iglesia local el impulso para iniciar el proceso de beatificación, abierto oficialmente en su fase diocesana en 2025 en Bangkok, un lugar dedicado a la memoria de los mártires camboyanos. También ha expresado un agradecimiento especial a Monseñor Yves Ramuse, el obispo que fue compañero de camino de todos estos mártires mencionados, pero también de todos aquellos que murieron en el silencio y en la indiferencia del mundo. Fue Monseñor Ramuse quien preparó la lista de sus hermanos que murieron eligiendo permanecer hasta el final. Eran 35. Tras 10 años de investigaciones y estudios, ahora ha presentado el Dicasterio para las Causas de los Santos a 12 de ellos, el obispo Joseph Mar Salas y sus 11 compañeros. Son sacerdotes misioneros, religiosos, religiosas y laicos. El obispo Phnom Penh también ha invitado a rezar para que estos mártires sean ofrecidos a la Iglesia Universal como un don inestimable y un testimonio de fe de la Iglesia de Camboya al mundo. Noticias de la Iglesia en España. La Iglesia en España celebra hoy el Día del Seminario en el primer domingo después de la solemnidad de San José, patrono de los seminaristas. El lema de este año es Deja tus redes y sígueme. Con esta ocasión, desde la Conferencia Episcopal Española han comunicado que más de 1.000 jóvenes se preparan para el sacerdocio en España, concretamente 1.066, lo que supone 30 más que el curso pasado.
Como han subrayado, cada uno de estos más de 1000 seminaristas es para la Iglesia en España un signo de esperanza. Desde la Conferencia Episcopal Española también han indicado que durante este curso 201 jóvenes han iniciado su formación en los seminarios españoles frente a los 239 del curso anterior. Además, han precisado que el número de abandonos se ha reducido ligeramente, pasando de 86 el curso pasado a 82 en el actual. En cuanto a las ordenaciones presbiterales, en 2025 han sido 58. Y el reto, según el director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, es trabajar en la formación integral. Con motivo de la celebración de este Día del Seminario, desde la Conferencia Episcopal Española promueven cada año una campaña especial. Entre las novedades de este año está la creación de la web de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios con la dirección 4 con número pm.es. Este sitio toma su nombre del pasaje del Evangelio que dice: eran como las 4 de la tarde, la hora que Juan recuerda porque fue cuando decidió quedarse con Jesús. Esta web ofrece preguntas clave para quienes están buscando, para quienes sienten inquietud y necesitan parar, para quienes necesitan acompañamiento. También hay testimonios, recursos de pastoral, vocacional, específicamente sacerdotales y otros materiales. En este contexto, la Diócesis de Zamora celebra esta jornada con oraciones y eventos en apoyo a las vocaciones sacerdotales, implicando a toda la comunidad diocesana. Los actos centrales tuvieron lugar ayer. Por un lado, se celebró la Eucaristía del Encuentro de Confirmados en el Seminario San Atilano, presidida por el obispo Fernando Valera. Asimismo, la Iglesia de San Andrés acogió una vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales. Durante la semana, la celebración ha estado precedida por otros actos que han contado con una notable participación. El pasado martes tuvo lugar una oración con jóvenes en la iglesia de Santiago del Burgo, generando un espacio de encuentro, silencio y discernimiento. Por su parte, hoy domingo se realiza la colecta en todas las parroquias de la diócesis a favor del seminario, destinada a sostener la formación de los seminaristas y la vida de esta institución, considerada el corazón vocacional de la Iglesia diocesana, y se rezará por las vocaciones. En la actualidad, el seminario diocesano cuenta con 2 seminaristas mayores. Cambiemos de asunto. La ciudad de Castellón de la Plana acoge hoy la 33ª procesión diocesana de Semana Santa. Reúne a 57 cofradías y hermandades procedentes de diferentes localidades de la diócesis de Segorbe-Castellón. En esta edición, la organización corre a cargo de la Cofradía Penitencial de Santa María Magdalena de Castellón, que ha preparado este encuentro de fe y tradición con el objetivo de que las calles de la ciudad se conviertan en un espacio de oración, fraternidad y devoción compartida entre las distintas hermandades. La procesión comenzará a las 6 de la tarde en la concatedral de Santa María de Castellón y recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad. Desde la Cofradía Penitencial de Santa María Magdalena invitan a acompañar este acto para preparar espiritualmente la llegada de la Semana Santa y compartir públicamente la fe. Y en Huelva, la Delegación Diocesana de Educación y Cultura ha organizado una nueva edición de la iniciativa Visita a las Hermandades, una propuesta dirigida al alumnado de la asignatura de Religión Católica que permitirá acercarse al patrimonio religioso, artístico y cultural que custodian las hermandades de la Semana Santa onubense. Durante 3 jornadas, los estudiantes de distintos centros educativos tendrán la oportunidad de recorrer templos y casas de hermandad para conocer de primera mano la devoción popular que conforma la identidad de Semana Santa de Huelva. Esta actividad pretende ofrecer una experiencia educativa que complemente los contenidos trabajados en el aula, mostrando cómo la fe se expresa también a través del arte, la tradición y la vida de las hermandades. Información internacional. Representantes de las delegaciones estadounidenses y de Ucrania se han reunido en Florida, en los Estados Unidos, para retomar las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a 4 años de conflicto armado en Ucrania.
en una cita que desde Kiev han calificado de importante para todo el mundo y que tiene su continuación hoy. Ni el enviado especial estadounidense Steve Witkoff ni el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han ofrecido detalles concretos sobre el contenido o la estructura de las conversaciones mantenidas ayer. El líder ucraniano ha revelado que más adelante compartirá un informe más pormenorizado a este respecto. El último encuentro entre Moscú y Kiev para negociar el fin de la guerra tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra, del que las partes salieron con un principio de acuerdo en temas humanitarios como el intercambio de prisioneros, pero también militares. El propio Zelensky reconoció, no obstante, que las principales cuestiones que separan a las partes son la administración de los territorios ocupados por Rusia o la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, que sigue sin solventarse. Nos vamos hasta la isla de Cuba, que sufrió ayer una caída total del suministro eléctrico, según ha informado la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica. Este apagón general se produce después de que la isla padeciese este mismo lunes una caída total del suministro eléctrico tras varios días de interrupciones por todo el país. La de este lunes fue la primera desconexión total del sistema eléctrico cubano en lo que va de año. La anterior data del 10 de septiembre de 2025. Cuba achaca estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla. Y en Sudán, 64 personas han muerto, incluidos 13 niños, en un ataque contra un hospital en la ciudad de El Dayein, en el suroeste del país, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en este país africano. El director general de la organización, Tedros Adhanom, ha elevado a 2036 el número de víctimas mortales en ataques contra centros sanitarios durante los casi 3 años en Sudán. Este último ataque se produjo la noche del viernes contra el hospital universitario de El Dayein, la capital del estado de Darfur Oriental, en la zona de influencia de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración de las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hassan al-Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro Abdallah Hamdok. El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas que impiden atender a cientos de miles de damnificados. Información nacional. El Partido Popular ha registrado en el Congreso una iniciativa para revertir la situación de abandono de los militares de complemento en España, pidiendo la mejora de sus condiciones retributivas y laborales, además de su estabilización. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha defendido que con estas medidas el PP espera reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas en un contexto internacional cada vez más exigente y reclama al Gobierno poner en marcha cambios legales ante la falta de recursos humanos de los ejércitos. En esta proposición no de ley, el Partido Popular plantea la reincorporación voluntaria de los oficiales de complemento que actualmente están en situación de reserva de especial disponibilidad dentro del área geográfica en la que tengan ubicado su domicilio hasta la edad de pase a la reserva. Todo ello con el objetivo de que puedan seguir prestando servicio y que puedan cubrir puestos necesarios de la estructura de los ejércitos o la administración periférica. De hecho, el PP advierte de la necesidad de impulsar medidas para reducir su temporalidad, así como mecanismos de protección y estabilización que sí se aplican al resto del personal al servicio de la Administración.
El crecimiento de la economía española podría reducirse este año entre 2 décimas y casi 2 puntos, según la duración del conflicto en Oriente Próximo y la evolución del precio del petróleo, según estimaciones del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que sitúa además el impacto negativo de la guerra en Irán sobre el empleo en entre 2 décimas y algo más de 1,5 puntos. Para realizar estos cálculos, la universidad dibuja varios escenarios posibles. En cuanto a las medidas para afrontar el impacto de la guerra en Irán, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria advierte de que intervenir precios, subvencionar consumos o aumentar el gasto público para compensar el shock suele agravar el problema al distorsionar señales de mercado y generar un déficit adicional. En este sentido, la Universidad Francisco de Vitoria considera conveniente evitar respuestas que impliquen una mayor intervención de la economía, un incremento del gasto público o un aumento de la deuda pública, al entender que podrían acentuar desequilibrios estructurales de la economía española. Y hablamos ahora del Tribunal de Cuentas, que celebrará este lunes y martes en Madrid un encuentro de alto nivel titulado Control Externo e Independencia, una cita que reunirá a representantes institucionales, organismos internacionales del ámbito académico y responsables del control público para analizar el papel de la independencia en la fiscalización de los recursos públicos. La cita, organizada por el Tribunal de Cuentas en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores y con el apoyo de la Fundación Ortega Marañón, dará comienzo con la intervención de la presidenta del organismo fiscalizador, Enriqueta Chicano. La clausura, por su parte, correrá a cargo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y la reina Sofía ha presidido en Miami, en los Estados Unidos, la entrega de los premios Sofía a la Excelencia, en los que fueron distinguidos 2 parejas de empresarios latinos, durante una jornada en la que también visitó las instalaciones del Masters 1000 de Miami, donde saludó a los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jodar. La reina se encuentra en Miami en el marco de una visita oficial de 3 días, durante la cual inauguró el viernes una iniciativa que conmemora la historia compartida entre Estados Unidos y España con motivo del aniversario 250 de la fundación del país. Los premios Sofía a la Excelencia se entregaron durante una gala en medio de la conmemoración de este 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y reconoció a 2 parejas de empresarios locales por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica. Información deportiva. Comenzamos contándoles que el atletismo español vivió una gran jornada ayer en el Campeonato del Mundo en pista cubierta que se está disputando en la localidad polaca de Torun, al sumar 2 brillantes medallas de plata con Enrique Llopis y el relevo mixto 4x400, además de la buena noticia del pase a la final de los 800 metros de Mohamed Atoudi y el 6º puesto de Blanca Hervás en la final de 400 metros. En otro orden de cosas, la atleta manchega Gemma Arenas fue la gran protagonista de los campeonatos de España de 50 y 100 kilómetros, disputados en Málaga, al conseguir un récord nacional en la distancia larga con 7 horas, 20 minutos y 57 segundos, pese a que debutara en la distancia en ruta. Y el piloto español Marc Márquez de Ducati firmó ayer su primera victoria de la temporada del Mundial de Motociclismo al imponerse en la carrera sprint del Gran Premio Estrella Galicia 00 de Brasil, segunda cita del calendario, en un apretado duelo con el italiano Fabio Di Gianantonio de Ducati, mientras que Jorge Martín de Aprilia completó el podio. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones de moderada intensidad en Canarias. En la península y Baleares se esperan precipitaciones más débiles, mientras que en el resto los cielos estarán bastante más abiertos y no se esperan precipitaciones. La calima irá remitiendo en la península. El viento soplará con fuerza en Canarias, en el estrecho, en Galicia y en los sistemas montañosos. Se espera mala mar en Canarias, en la costa gallega y en la Cantábrica. Las temperaturas máximas subirán. Y mañana lunes amaneceremos con nieblas en puntos del suroeste, norte y nordeste peninsular. Esperamos una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con algunas precipitaciones débiles en puntos del sur, en la fachada mediterránea y en Baleares. En Canarias seguiremos hablando de precipitaciones de moderada intensidad acompañadas de tormentas. Tendremos calima en el sur peninsular y en las islas más orientales de Canarias. El viento soplará con fuerza en Canarias, en el noreste, en los sistemas montañosos y en el arco mediterráneo peninsular y balear. Las temperaturas serán como las de hoy. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pilar Lucas y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.